Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a la palabra. Quiero compartirles un mensaje. Vamos casi que a mencionar solo pasajes o versículos bíblicos. Tenemos algo que puso en el corazón el Señor este jueves. Me habló el Señor y entonces vi algunas características en algunas personas que aparecen en la Biblia que se les llama discípulos. Y uno cuando piensa en un discípulo de Cristo, piensa en alguien que es un seguidor fiel, pero no es del todo así. Por lo menos en el Nuevo Testamento, hace su salvedad ahí. Algunos se les llama discípulos, pero no eran tan discípulos. No eran tan discípulos que digamos. Entonces, el Señor quiere que seamos más que seguidores, seamos discípulos. Pero discípulos buenos. Y entonces, este es el título: el discípulo que no quiero ser. Y eso fue lo que puso en mi corazón el Señor. El discípulo que yo no quiero ser como tal y tal. La verdad que la Biblia también está llena de ejemplos negativos o situaciones negativas de algunos discípulos que después se corrigieron, por supuesto, pero algunos no se corrigieron. No sé. Bueno, por lo menos estamos seguros de que uno no se corrigió. Estoy hablando de Judas. Y era discípulo de Jesús. Entonces, el discípulo que no quiero ser, ese es el tema que nos trae el Señor hoy. Y lo vamos a compartir ahí leyendo los pasajes bíblicos. Usted los puede apuntar. Si quiere los busca. O si quiere nada más los apunta, los puede leer ahí. El primer pasaje que tenemos aquí es Mateo capítulo 8, versículo 21 al 22. Y mire cómo comienza diciendo la palabra: otro de sus discípulos le dijo: permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Este era un ¿qué? Un discípulo, dice ahí, era un discípulo. No dice uno de sus seguidores. No. Era uno de sus discípulos. Los que querían estar cerca del Señor y hacer su voluntad. Le dijo: permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que no es que el papá se había muerto, es que lo que le estaba diciendo es: después de que mi padre se muera y lo entierre, entonces yo te seguiré. Por ahora tengo una responsabilidad y también es capaz que si me voy, no me dan la herencia. ¿Ah? Si lo dejo, me pierdo la herencia, Señor. Y entonces, yo no quiero ser como uno de estos. Este discípulo, uno que pone excusas, porque puso excusas, y pone las demás cosas primero. Yo no sé si usted notó. Permíteme que vaya primero. Señor, hay otras cosas primero antes que tú. Hay otras cosas primero antes que hacer tu obra. Hay otras cosas primero antes que servirte. Y Dios nos libre de poner cosas primero que a Dios. Y primero que hacer su voluntad. Y primero que agradarlo a Él. Entonces, yo no quiero ser un discípulo así, que ponga cosas primero que a Dios. Primero está el Señor. Y así nos enseña la palabra. Hemos predicado por ahí, tenemos una predicación, se llama Dios primero. Porque Dios tiene que estar primero. Tampoco yo quiero ser uno que tiene poca fe y temor, aunque Jesús esté presente. Porque parece ser que al Señor no le gusta cuando tenemos poca fe y temor. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe no le está agradando a Él. Mire el pasaje. El pasaje está en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8,
versículo 24 al 26. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Grandes olas estaban en la barca ellos, pero allí estaba Jesús. Mire, ¿qué más quiere usted si Jesús está ahí? ¿Usted cree que esa barca se va a hundir si Jesús está en ella? ¿Ah? Entonces, ¿por qué a veces perdemos la fe? ¿Por qué a veces tenemos temor? ¿Por qué a veces tenemos miedo si Jesús está en nuestra barca? ¿Se supone que usted está en la barca con Jesús o Jesús está en la barca con usted? Entonces dice la Biblia, y vinieron sus discípulos, dice el 25, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Si Jesús está en tu barca, no hay que temer. Yo no quiero ser un discípulo que tenga miedo, que tenga temor y que tenga falta de fe, sabiendo que Jesús está en la barca conmigo. Bueno, tampoco quiero ser uno que se turba, que no reconoce a Jesús y que tiene miedo también, porque hay otro pasaje parecido en el capítulo 14 de Mateo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él les había dicho a sus discípulos, váyanse, los veo allá al otro lado. Vamos a ir al otro lado, pero váyanse ustedes primero. Jesús se quedó orando y dejó que llegara la noche. Y en el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántos han tenido vientos contrarios en su vida? Momentos difíciles, cosas complicadas, que se pone la cosa cuesta arriba y que se empiezan a levantar las olas, etc. Más de uno de nosotros. Enfermedades, situaciones económicas, problemas con los hijos, problemas con el marido, la esposa, no sé, el trabajo, etc. Y dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia era la noche la dividían en vigilias creo que de 4 horas cada una, ya era casi amaneciendo. La cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué les parece? Se turbaron, pues yo no quiero ser uno de esos discípulos que se turban cuando ven las cosas difíciles, cuando se pone el viento contrario, al punto de ni siquiera distinguir a Jesús en la situación. Recordemos siempre, si no sentimos que está en la barca, ahí viene de camino, ya nos va a alcanzar. Amén. Y si no nos asustemos como se asustaron estos. Ok, Jesús nos dice entonces, tengan ánimo, soy yo, tengan ánimo, no teman, soy yo, aquí estoy. Ok, tampoco quiero ser uno de esos discípulos que por las circunstancias pierde la fe y tiene miedo. Mire lo que dice el versículo 28 del mismo pasaje. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero Pedrito hizo algo que no tiene que hacer ni nosotros ni ninguno. Empezó a ver alrededor y empezó a ver las circunstancias. Y al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si yo estoy aquí, ¿por qué dudaste si ya habías empezado a caminar? ¿Qué hizo mal Pedro? Quitó la mirada de Cristo y empezó a ver las circunstancias. No mires las circunstancias. No seamos uno de esos discípulos que quitan la mirada de Cristo y empiezan a ver las circunstancias, porque entonces la cosa se pone fea. Digan lo que digan, el Señor está con nosotros, Él nos sustentará, Él nos ayudará, Él nos guardará, Él estará con nosotros en todo tiempo. ¿Por qué dudaste?, le dijo el Señor. ¿Te faltó la fe? Tampoco quiero ser un discípulo de esos que están sin entendimiento a pesar de tanto tiempo. Porque una de las cosas que Jesús reprocha a algunos discípulos es eso.
Mateo capítulo 15. Dice el capítulo 15, versículo 12. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, respondiendo, sus discípulos, lo que quería que resaltar aquí es que fueron sus discípulos en el versículo 12. Más adelante en el versículo 15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y dijo Jesús, después de que Jesús dijo la parábola. Y Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún así, sin entendimiento? ¿O también vosotros sois aún sin entendimiento? O sea, todavía no entienden. Después de que estoy con ustedes y tanto que he caminado con ustedes, todavía no entendemos. Ese es el punto. Agárrela. Yo no quiero ser un discípulo que después de tanto tiempo todavía me tengan que decir las cosas, todavía me tengan que enseñar que hay que tener fe, que hay que agarrarse del Señor, que el Señor está con nosotros, etcétera. Ya hay muchas cosas que no nos lucen a los que tenemos mucho tiempo de ser creyentes. Está bien un neófito, un recién plantado, está bien una persona que pues acaba de conocer al Señor, tiene poco tiempo, no ha experimentado todavía la mano de Dios, los milagros de Dios. Entonces sí, está acostumbrándose, pero yo creo que una persona que ya tiene más de 5 años, por lo menos, de ser creyente, ya tiene que estar con unas raíces ya más firmes, ¿verdad?, en el Señor. Entonces, yo no quiero ser un discípulo que el Señor le diga, todavía tengo que estarte explicando las primeras cosas, los rudimentos. Bueno, otro versículo, ahí mismo en el capítulo 15. Yo no quiero ser uno insensible, que no tiene compasión de la gente, porque dice el versículo 21 del capítulo 15, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús estaba tratando con ella y quería darnos una enseñanza a nosotros y también a ellos. Por eso se quedó callado, estaba dando tiempo. Jesús quería manifestar ahí, era la gran fe de esta mujer, que tenía más fe que los propios israelitas. Eso es lo que quería Jesús enseñar. Pero en el versículo 23, Jesús no les respondió palabra y dice, entonces acercándose sus discípulos le rogaron, oiga, despídela pues da voces tras nosotros. Dígale que se calle, que se vaya, la doñita que hace tanta bulla. ¡Qué insensibilidad! Los vieron por ahí diciendo, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo como hizo Elías y consuma a todos estos samaritanos? Hasta esas cosas llegaron a decir los discípulos. Yo no quiero ser un discípulo sin esa misericordia que Dios quiere que tengamos, sin la compasión que Dios quiere que tengamos por los perdidos. El que está perdido, no tiene entendimiento, es más, es insensible, pero nosotros no tenemos que hacernos como ellos. Nosotros no tenemos que llegar a ser tan insensibles como ellos. Recuerde, la compasión. Jesús nos enseñó algo en la cruz, cuando oró por los perdidos. En la cruz dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Es que ese es el asunto, ¿ve? El que está perdido no sabe lo que hace. No sabe lo que dice, no sabe lo que piensa, no sabe cómo actúa. Entonces, tenga eso presente siempre. Aun cuando lo maldigan, aun cuando digan cosas contra usted, recuerde, es que no sabe lo que está diciendo. Porque muchos de los que estamos aquí dijimos cosas en contra de Dios, dijimos cosas en contra de los cristianos, criticamos y hablamos cosas en contra de la iglesia de Cristo, qué sé yo, cuántas cosas hemos dicho antes de conocer a Cristo. Y sabemos que Él nos perdonó, nos abrió los ojos, nos abrió el entendimiento. Entonces tenemos que tener compasión de aquellos, porque nosotros también anduvimos como ellos. Nadie de aquí no anduvo en el mundial, igual que cualquier otro de esos, en el mundo, ¿verdad? Entonces yo no quiero ser uno de esos insensibles. Seamos sensibles, porque el problema es que cuando perdemos la sensibilidad, ya está, ya Dios no puede trabajar a través de nosotros. Porque Dios quiere corazones sensibles para que podamos hacer su obra, tener compasión del perdido, tener compasión del que está desvalido, tener compasión del que está hambriento, del que tiene necesidad, etcétera. Pero si nuestro corazón se empieza a endurecer y empezamos a criticar y
Y empezamos a hablar del presidente, y empezamos a hablar de los diputados, y empezamos a hablar de los ministros, y empezamos a hablar con el corazón duro. Entonces ya perdemos la sensibilidad y se nos olvida, es que no saben lo que hacen. Entonces es cuando tenemos que orar: Señor, ayúdanos, dame un corazón de carne, mi corazón se ha endurecido. Amén. Ok, tampoco quiero ser uno que provoca el enojo de Jesús. Qué ganas, se imagina, Jesús se enoja. ¿Usted sabía que Jesús se enoja? En la Biblia Jesús se enojó varias veces. Y esta es una. Yo no quiero provocar el enojo de Jesús por no hacer lo que Él me mandó a hacer. Mateo capítulo 17. Dice el versículo 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, dijo un hombre que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y entonces, respondiendo Jesús, les dijo a ellos, a los discípulos, el hombre dijo: te lo he traído a tus discípulos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Alguien quiere que Jesús le diga eso? ¿Alguien quiere que Jesús le diga como a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás? ¿Ah? ¿Me eres tropiezo? Hasta esas cosas dijo Jesús. ¿Usted sabe que le digan a uno Satanás? Y el propio Jesús: yo me voy de la iglesia. ¿Ah? ¿Y cuántos se han ido de la iglesia por menos que eso? Bueno, el asunto es este: Jesús se enojó porque no estaban haciendo lo que Él les había enseñado. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que decirte que vayas a orar por los enfermos? Ay, no, Señor, es que después de 20 años todavía no sé cómo orar por un enfermo. Señor, pastor, enséñame a evangelizar, es que tengo 15 años de ser cristiano y todavía no sé. ¿Cómo es posible? Después de 10 años, después de 5 años, que no sepan hablarle a otro de Cristo. El que es agradecido con Dios y sabe lo que Dios ha hecho en su vida, va y cuenta, y va y dice. ¿Cuántas veces seguramente Jesús se ha enojado con nosotros y debe estar diciendo: ¿hasta cuándo? Es que ¿hasta cuándo tengo que decirles? ¿Cuántas veces tengo que soportarlos todavía? ¿Les están entendiendo el mensaje de hoy? Yo no quiero ser uno de esos discípulos. Cuando el Señor le ponga en su corazón hablarle a alguien, háblele. Él es el que va a hablar a través de usted, aunque usted sea tatareta, sea tartamudo, o hable raro, o se le trabe la lengua, o lo que sea, porque eso nos enseña la Biblia. El Señor le dijo a Moisés parece que no sabía hablar, pero Dios lo usó grandemente. Los discípulos no tenían estudios. Señor, es que no he ido al instituto bíblico. No. Yo conozco gente que ha ido al instituto bíblico, que ha ido a seminario bíblico, y solo confía en eso, pero no confía en el Señor. De por sí, un seminario bíblico no hace a un cristiano. Pregúntele al endemoniado gadareno. Se ganó a toda su ciudad para Cristo, porque el Señor le dijo: vaya, cuénteles todo lo que yo hice, todos los demonios que le eché fuera. Entonces no hagamos que el Señor se enoje contra nosotros. Bueno, yo no quiero tampoco ser un discípulo que le estorbe al Señor, a los niños para que se acerquen a Cristo. Jesús se enojó hasta por eso. Note, ¿quién eran los que estorbaban? Los discípulos. Dice el capítulo 19 de Mateo, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y también orase, para que orara por ellos. Y entonces dice, y los discípulos, ¿quiénes? Diga yo. Sí, yo soy discípulo. Sí, uno como yo, o una como yo, discípulos. Les reprendieron a las personas que llevaban a los niños, a los papás, o a los, no sé, los familiares. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Se enojó, el Señor se enojó. No se los impidan, no impida que un niño se acerque a Cristo. ¿Cómo hago yo para impedir que un niño se acerque a Cristo? De muchas formas, de muchas maneras. Lo primero es su testimonio.
como padre o como madre, yo puedo estar impidiéndole a mis hijos que se acerquen a Cristo. En la casa, especialmente. En mi forma de ser, en mi forma de dirigirme, en mi forma de tratar, como yo como esposo, en mi forma de tratar a mi esposa, impido que mis hijos se acerquen a Cristo. Puedan decir, mira, ese y es pastor, y pastorea ahí, le habla a la gente de Cristo, y no, yo no quiero ser como ese. Ya está, le estoy impidiendo a mi hija acercarse a Cristo. Así se le impide un familiar, una persona que haga algo contra un niño, que lo hiera, una persona que abuse de un niño, y si es cristiano, impide que ese niño se acerque a Cristo. Tengamos cuidado de no ponerle tropiezo a los niños para que se acerquen a Cristo. Jesús dijo, mejor le sería que le amarraran una piedra de molino en el pescuezo y lo tiraran al río, en el cuello. ¿Verdad? Vean lo grave del asunto. No sirva de tropiezo. Ay, no, porque es una birrita que me estoy tomando aquí en la casita, de aquí no salgo. Ah, sí. Está impidiendo que sus niños se acerquen a Cristo. Ah, no, es que me gusta contar chistes vulgares aquí en la casa, no importa, nadie me está... No, sus hijos lo están oyendo. Está impidiendo que sus hijos se acerquen a Cristo. Léale la Biblia. Ah, no, mi papá, solo los domingos que va a la iglesia, pero en toda la semana yo no lo veo que toque la Biblia. Está impidiéndole que se acerquen a Cristo. Póngalos a orar, ore con ellos. Y enséñeles a acercarse a Cristo. No se los impida. Porque Jesús quiere tocarlos, como dice ahí, Él quiere tocarlos. Por eso aquí en esta iglesia, a los niños no queremos que el Señor un día nos diga, ustedes le pusieron tropiezo a los niños para que se acerquen a Cristo. Por eso aquí en escuela dominical los niños no van a que los entretengan. Aquí las maestras en escuela dominical o maestros cuando tienen que dar una lección, les dan una lección, una enseñanza, les imparten un principio bíblico a los niños. No van ahí para quitárselos de aquí a ustedes mientras ustedes oyen la predicación. No, es para que aprendan la palabra de Dios. Entonces aquí en la iglesia queremos que los niños se acerquen a Cristo. Los permitimos que participen de la cena del Señor porque en otros lugares no los dejan que participen de la cena del Señor. ¿Cómo es posible? Que no se acerque, que un niño no pueda participar de la cena del Señor. Si Cristo murió por ellos también. ¿Cómo no los vamos a participar de que ofrenden? ¿Cómo no los vamos a participar cuando cumplen años, orar por ellos? ¿Cómo no los vamos a aquí agacharnos un poquitito para que traigan la ofrenda al Señor? O agacharnos cuando estamos saludándonos. Por eso les hemos dicho muchas veces, usted agáchese y salude al niño o a la niña. Dele un abrazo. Amén. Pero no participemos de eso, de que seamos un tropiezo para que los niños no se acerquen a Cristo, ¿verdad? Tampoco quiero ser uno de los que piensa que cualquier otra cosa en que se invierte el dinero del reino es un desperdicio, porque de esos hay muchos también. Mire lo que dice Mateo 26. Es un pasaje lindo. Aquella mujer llegó y derramó el perfume a los pies de Jesús. Una mujer pecadora, en este caso del pasaje de Mateo, una mujer, que tenía mala reputación en el barrio, entró a la casa de un hombre, derramó el perfume a los pies de Jesús, y entonces dice el versículo, al ver esto, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? Se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Oiga, qué ofensa al mismo Jesús. La mujer está ungiendo sus pies con perfume. ¡Qué desperdicio! O sea, qué sinvergüenzas. O sea, ¿cómo es posible que estaban pensando en lo que costaba el perfume, pero si eran más valiosos los pies a los que estaba perfumando ese perfume? Eran los pies de Cristo. Cualquier cosa que sirva y colabore para la obra de Dios, mejor usted quédese calladito, dé lo que tenga que dar. Como decía el pastor James hace unos días, los que más hablan son los que menos dan. Por eso cuando pedimos, y es para la obra del Señor, usted dé con liberalidad y no hable como ellos dijeron. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ese es el pretexto de siempre. Y Jesús, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Después les dijo, miren, a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no. A los pobres, siempre van a haber pobres que ayudar. Siempre va a haber obra del Señor también que hacer.
Yo no quiero ser uno de esos. Ok, tampoco quiero ser uno impulsivo, de los que repiten todos lo que los demás repiten pero no hacen. Vea Mateo capítulo 26, versículo 34. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, le dijo a Pedro. Y dijo Pedro le dijo, aquí dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, diga discípulos, dijeron lo mismo. Siempre criticamos a Pedro por lo que dijo, pero todos dijeron lo mismo. Al final todos lo negaron. No solo Pedro lo negó, todos salieron huyendo. Ahorita lo vamos a ver, otro versículo aquí. Pero yo no quiero ofender al Señor, porque ya solo porque uno dice, yo también tengo que decir, tengo que pensarlo y decir, y ser firme. Tampoco quiero ser uno que atiende los deseos y las peticiones, que no atiende, perdón, los deseos y las peticiones de Jesús. Versículo 38 de ese mismo pasaje, ahí en Mateo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, está orando en Getsemaní, está pasando el trago más amargo de su vida. Jesús en Getsemaní empezó a cargar con los pecados de todos nosotros. Jesús en Getsemaní no estaba teniendo temor de ir a la cruz. No le haga caso al diablo. El diablo quiere desacreditar a Jesús hasta en eso. Ay, es que Jesús tenía temor, dicen algunos. Tenía temor, se llenó de miedo y de temor en Getsemaní, entonces por eso oró al Padre. No. Jesús estaba cargando con los pecados de todos nosotros. Estaba siendo destituido de la gloria de Dios. Dice, mi alma está muy triste, una tristeza profunda estaba embargando a Jesús porque nunca se había sentido lejos del Padre, y entonces por llevar mi pecado y su pecado, él estaba siendo separado del Padre desde Getsemaní, y entonces dice, ayúdenme a orar, dice el versículo 39, les dijo él en el 38 al final, quedaos aquí y velad conmigo, ayúdenme a orar. El versículo 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Estoy muriendo aquí, Señor, ayúdame. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Yo no quiero ser de esos discípulos, que no atiende las peticiones y los deseos de Jesús. Lo que Dios te ponga, hágalo. Haga la voluntad de Dios. Yo no quiero ser uno que a la hora de la prueba lo deja y huye. Más adelante el pasaje dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Yo no quiero ser de esos discípulos que lo dejan y huyen. Y más adelante uno que les mencioné el jueves, dice el versículo 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Se sentó ahí como espectador. No le estaba importando lo que estaba pasando. Andaba de lejos. Yo no quiero ser uno que se esconde y sigue a Jesús de lejos. De eso hablamos el jueves. Yo no quiero ser uno de los que sigue a Jesús de lejos. Yo quiero seguirlo de cerca. Aunque tenga que morir por él. Quiero seguirlo de cerca. Y les decía, porque los que siguen a Jesús de lejos, al ratito lo están negando. A Jesús se le sigue de cerca. Yo no quiero ser uno que ande secretamente por miedo o por vergüenza. San Juan capítulo 19. Después de esto, después de todo esto, después de que Jesús lo crucificaron y murió, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. ¿Era qué? ¿Era qué? Discípulo. Diga, yo soy discípulo. Este era un discípulo, pero yo no quiero ser un cristiano de la secreta. Dios no nos llamó a que estés en el aula de la escuela o del colegio ahí y que nadie sepa qué es, si eso no es. Yo no quiero estar en el barrio y que nadie sepa que soy cristiano. No. Hable abiertamente, que todos sepan que usted es creyente. Que lo sepan
primero por las buenas obras que usted hace, por su buen comportamiento, por su testimonio, así, y después ya hable de Cristo. Pero no lo vaya a hacer al revés. Más bien, algunos andan hablando, pero dan mal testimonio. Entonces mejor así quédese callado. Porque si no avergüenza a Cristo. Bueno, entonces dice, no sé, este José de Arimatea tenía un compita que se llamaba Nicodemo. Y dice el versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como decía en libras. Este Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús. Fue el que le dijeron, si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué se lo dijo Jesús? Porque llegó de noche, porque llegó a escondidas. Jesús le está diciendo, no, Nicodemo, usted tiene que dejar todas esas cosas. Eso de andar secretamente, no, si quiere ser mi discípulo, tiene que nacer de nuevo, convertirse, conviértase a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Bueno, no quiero ser uno que tiene que ver para creer. Ya voy terminando aquí, San Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Ya saben ustedes cómo termina la cosa. Jesús le dijo, después apareció y dijo, Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Yo no quiero ser un discípulo. Es que les menciono a este porque es un discípulo. Llegó ahí y dijo, si yo no veo, no creo. Pues yo no quiero ser un discípulo así. Yo quiero ser el discípulo que Dios quiere que yo sea.